Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso virtual de imágenes diagnósticas en reumatología, un gran esfuerzo del comité organizador, de la Junta Directiva de Sorreuma y un espacio creado para todos ustedes. Tengo el gusto de introducir hoy al doctor José Luis Asensio. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad Nacional de Colombia, subespecialista en neuroradiología diagnóstica de la Universidad de Antioquia y jefe de resonancia magnética en el Instituto Neurológico de Colombia y escanografía en la ciudad de Medellín. El doctor Asensio se desempeña como docente de cátedra de neuroradiología en la Universidad de Antioquia y la Universidad CES y es miembro del grupo de enfermedades mielinizantes del Instituto Neurológico de Medellín. Bienvenido, doctor Asensio. Nos sobra recordar el agradecimiento que tenemos con su participación y estaremos pendientes de su presentación. Muchas gracias. Y a la Junta Directiva de la Asociación por la invitación a este evento tan importante. Me corresponde revisar el tema de evaluación del lupus neuropsiquiátrico y hacer la introducción a algunos diagnósticos diferenciales. Este es el índice temático que pretendo abordar. Primero vamos a hacer el contexto de lo que son las manifestaciones difusas y focales de la entidad y después vamos a revisar algunos diagnósticos diferenciales enfocados a encefalitis autoinmune y vasculopatías tanto inflamatorias como no inflamatorias. Específicamente en cuanto al lupus neuropsiquiátrico, sabemos que puede comprometer tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico y que se constituye en la segunda causa de morbimortalidad en este grupo de pacientes. Sabemos también que la neuroimagen puede distinguir a los pacientes que tienen lupus versus de los que tienen sanos, pero no lo hace tan bien cuando estamos tratando de comparar pacientes de lupus con lupus neuropsiquiátrico. ¿Por qué? Porque hasta el 50% de ellos puede tener una imagen de resonancia estructural completamente normal. En este momento también está reportado el posible uso de biomarcadores en cuanto a la presencia de algunas moléculas en líquido cefalorraquídeo suero y sobre todo de autoanticuerpos. En cuanto a las manifestaciones cerebrales de la entidad, en términos de déficit neurológico, existen dos grandes grupos. Los compromisos de tipo focal, que son los que podemos ver de manera más frecuente, como el trombolismo, el evento cerebrovascular, las manifestaciones del síndrome tifosfolípido, y un segundo grupo de hallazgos que son los difusos, en donde básicamente estamos enfocados a las alteraciones relacionadas con el afecto y sobre todo con la cognición. Entre las manifestaciones difusas sabemos que la alteración de la sustancia blanca, esas hiperintensidades que se observan en las secuencias de T2 y de FLAIR en el compartimento supratentorial, se relacionan con la actividad de la enfermedad, pero no se relacionan con la presentación del lupus neuropsiquiátrico per se. Es por eso que desde el punto de vista neuroradiológico se considera que la métrica, la forma de medir, la forma de evaluar, debe estar enfocada a la evaluación de la sustancia gris, es decir, la medición de la atrofia y la medición del grosor cortical, a la evaluación también de la microestructura de la sustancia blanca y sobre todo a la conectividad cerebral. Si vamos entonces al paciente con lupus neuropsiquiátrico en cuanto a manifestación difusa, vamos a resumir que se encuentran este tipo de alteraciones en tres grandes grupos: atrofia de tipo global o atrofia de tipo regional, alteración de la microestructura tisular medida por imágenes de tensor de difusión con las variables conocidas como anisotropía fraccional o difusividad media, y también se han descrito cambios en la conectividad evaluados con resonancia funcional de reposo o resting state. Comencemos entonces por mirar el concepto de atrofia, es decir, de volumen cerebral. Sabemos que es un componente clave en estas patologías de tipo difuso, tiene una relevancia clínica significativa porque nos puede hablar de progresión o de degeneración temprana de la estructura y por ende convertirse en un predictor de discapacidad en cambio o al contrastarlo con la carga lesional en las imágenes de T2. Sabemos también que la pérdida de volumen cerebral es de etiología multifactorial, es decir, no es exclusiva de la afección del lupus neuropsiquiátrico. Hay diferentes componentes como los factores de riesgo cardiovascular y la edad por sí misma que contribuyen a este deterioro. Y para pacientes normales hay que tener en mente la cifra de que después de los 30 años uno pierde en promedio
entre el 0,6 al 1,2% del volumen cerebral por año, y obviamente esto es acumulativo. Esta es una evaluación de inspección visual de atrofia cerebral de un solo paciente con una enfermedad de sustancia blanca en el tiempo. Vemos en la parte superior izquierda de sus pantallas un primer momento y en la parte inferior derecha un momento final. La inspección visual, aunque es un método que se utiliza en la práctica, pues es un método bastante tardío. Es por eso que debemos utilizar herramientas de resonancia cuantitativa, repito, resonancia cuantitativa, que tiene como principios metodológicos hacer procedimientos de segmentación tisular y de corregistro entre secuencias de imágenes. Son métodos que nos permiten hacer evaluaciones tanto de tipo transversal como de tipo longitudinal. Cada una tiene sus pros, cada una tiene sus contras. Unas son sensibles a la calidad de la secuencia que utilicemos y otras son un poco más robustas para hacer evaluación de los cambios en el tiempo. Es en estos dos grupos que se dividen todos los softwares que ustedes pueden ver en las diferentes publicaciones de investigación al respecto. Y aquí traigo simplemente el nombre de los más representativos de cada uno de los dos principios metodológicos. El software que se llama SPM, que es un software inglés, y el software Siena, que también se utiliza bastante en enfermedad neurodegenerativa tipo Alzheimer y en enfermedades mielinizantes tipo esclerosis múltiple. Es un listado de los softwares de resonancia cuantitativa que ustedes encontrarán en diferentes instituciones. Baste decir solo que podemos hacer valoración de volumen global, volumen regional y grosor cortical. Grosor cortical es de lo que más se está hablando en el momento y es a lo que nos tenemos que enfocar porque tiene mayor especificidad, sobre todo cuando hacemos un correlato con las manifestaciones clínicas difusas y con las evaluaciones neuropsicológicas. Este es un ejemplo de una evaluación de volumen cerebral global de nuestra institución, en donde vemos que a partir de un volumen de T1 tipo MP-RAGE hacemos una segmentación, es decir, una diferenciación entre los tres tejidos fundamentales, que son sustancia gris, sustancia blanca y líquido cefalorraquídeo. Hacemos unas mediciones y les informamos a ustedes un volumen total al final, que para este paciente es de 1.400 centímetros cúbicos. Ese informe se puede hacer de manera longitudinal, es decir, comparativo en el tiempo. Aquí estamos mostrando qué porcentaje de variación hay en un año y qué porcentaje de variación hay en 2 años. Recordemos que dijimos que eso puede estar alrededor del 0,6-1,2%. El paciente está perdiendo menos volumen del esperado, es decir, que está por debajo de la curva esperada para pérdida tisular, 0,2%, y en el acumulado de 2 años, por ejemplo, 0,28%. Quiere decir que tiene una progresión de pérdida de volumen muy buena, si se puede hablar en ese término. Podemos hacer una medición más focalizada a una estructura relacionada pues, con los cambios nésicos, como es el hipocampo. El software permite hacer entonces esta segmentación específica del hipocampo en forma bilateral y se reportan los datos numéricos de las diferentes subestructuras que tenemos, haciendo también un análisis comparativo y comparándolo también con los datos de la población general. El software que más se utiliza para hacer grosor cortical es este, FS, FreeSurfer, en donde a partir de una imagen de T1 volumétrica tipo MP-RAGE, es decir, es una adquisición de más de 160 imágenes en secuenciación de T1, podemos hacer entonces un marcaje del volumen, hacemos una normalización basados en intensidad de señal, después hacemos la misma segmentación de todos los software, es decir, dividir en sustancia gris, sustancia blanca, en líquido cefalorraquídeo. A partir de eso extraemos solamente la superficie, es decir, la corteza como tal, la presentamos o la desdoblamos, bien sea por superficies planas o superficies infladas, y por último la corregistramos con un mapa basado en parcelación cerebral, diferente a las zonas anatómicas clásicamente conocidas. Y por último, pues tenemos el resultado del grosor de la zona que nos interese. Este es un resumen de lo que hace el software. Aquí estamos con una presentación original de la corteza, aquí sustancia blanca, aquí de la pía, aquí en las superficies infladas, para tener precisamente la información de lo que está por debajo de la corteza, es decir, de los surcos, que pues, todos sabemos que son 2/3 partes de la información de la materia gris, y aquí una ejemplificación de un mapa plano, es decir, con toda la superficie completamente desdoblada.
Obviamente este software no es perfecto. Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo sale una determinación de corteza al diplo de la calota. Entonces siempre tiene que haber un paso corrector por el neuroradiólogo para estar seguros de que va a interpretar lo que es correcto. Es una forma de presentación final en donde yo le puedo decir a usted, por ejemplo, cuánto mide este giro supramarginal en términos de milímetros cúbicos y de grosor cortical, asimismo un giro temporal superior, y eso compararlo en el mismo paciente en el tiempo o eso contra una media estimada para la población. Otra forma de presentar el grosor cortical o de evaluarlo es con este tipo de mapas de color, en donde el color rojo corresponde al grosor promedio de la corteza cerebral normal, que es de 4 milímetros, en el color amarillo 1 milímetro menos, en el color azul 1 milímetro menos. Entonces podemos comparar este mapa de grosor cortical de un paciente normal a un paciente con entidad reumatológica y pérdida de volumen en el tiempo, que nos muestra un adelgazamiento sobre todo de la corteza sensoriomotriz. Esto tiene unas limitaciones técnicas importantes, por ejemplo, que hay que contar con la colaboración del paciente en términos de movimiento, de estar completamente quieto durante la adquisición de la secuencia, que son aproximadamente 5 minutos. Tenemos que tener en cuenta el efecto de volumen parcial, los artefactos de metal que tenga el paciente por trauma o por procedimientos quirúrgicos. Debe estar en un equipo completamente calibrado con un campo idóneamente homogéneo. Las limitaciones biológicas, que son las más importantes, están dadas por condiciones de hidratación, tanto por exceso como por defecto. También en cuanto al consumo calórico, la anorexia influye en el volumen, así como la enfermedad cerebrovascular de base que se tenga y obviamente el tratamiento esteroideo que lo disminuye. Dejando de lado la medición del volumen o el grosor cortical, el segundo ítem en relevancia es la valoración de la microestructura tisular, que equivale a decir la utilización de técnicas de imágenes por tensor de la difusión o DTI. ¿Ellas qué permiten hacer? Permiten detectar si hay integridad de la microestructura de la sustancia blanca o no. Aquí traigo un ejemplo de cómo se hace en la práctica en un paciente que tiene una enfermedad desmielinizante, en donde yo tomo una medida que se llama valoración de la anisotropía fraccional, que básicamente lo que nos dice es si la sustancia blanca está empaquetada de manera normal o si la sustancia blanca está destruyéndose o completamente destruida. Por ejemplo, en verde tenemos que nos indica un valor de anisotropía fraccional de 305 sobre 1000 o de 3 sobre 10, que sería lo normal, y en cambio en donde tengo la lesión de sustancia blanca, ese valor cae a 146 sobre 1000 o 14 sobre 100, quiere decir que tienen una integridad casi que menor al 50% de lo que tiene este tejido. Obviamente que eso no se utiliza para evaluar lesiones que son visibles, evaluar lesiones que sean visibles a la inspección rutinaria, sino para evaluar sustancia blanca aparentemente normal. Es ahí en donde tiene la principal utilidad. Por ejemplo, miramos aquí una comparación de las dos cápsulas internas, vemos cuáles son los valores de anisotropía fraccional y los comparamos con respecto a su homónima contralateral, y con eso podemos saber si la estructura realmente a nivel tisular está completa, está íntegra, o si ya tiene pérdida o destrucción inicial por el evento desencadenante, que en este caso sería la afectación cerebral por el lupus. De manera macroscópica, esto se puede traducir en mayor o menor tamaño de los tractos de sustancia blanca. Este es un ejemplo en donde se representa la asimetría del tamaño de los tractos corticoespinales. Vean ustedes que el de este lado no tiene ni siquiera la mitad del grosor del homónimo contralateral, dato que es en este caso cualitativo, pero que también se puede obtener de manera cuantitativa con varios índices complementarios. Por último, en cuanto a la conectividad, que no es más que el estudio por resonancia funcional de las diferentes redes cerebrales, podemos también encontrar alteraciones significativas que no son ni siquiera encontradas por evaluación neuropsicológica. Este es un caso en donde en las 8 imágenes superiores estoy demostrando cómo se encuentra la red sensoriomotriz en un paciente normal y cómo se altera esa conectividad, se disminuye, se vuelve completamente disgregada en un paciente con afectación por enfermedad colágeno vascular. Igualmente, en otro paciente en donde demuestro
con un control la integridad de la red auditiva en los hilos temporales y lo comparo en este caso con un paciente con enfermedad de sustancia blanca en donde veo que también hay alteración de esa conectividad intrínseca. Pasemos entonces a las manifestaciones focales, que son las que podemos encontrar en la clínica. Miramos entonces que lo más frecuente es que este paciente pueda llegar por un fenómeno de isquemia de vaso pequeño, de vaso terminal. Estoy demostrando aquí un evento isquémico que compromete ramas de la cerebral posterior izquierda con afección del tálamo y de la región occipital izquierda, aumento de señal en T2 y en FLAIR con restricción de la difusión tisular, evento isquémico en fase aguda. La isquemia también puede verse por resonancia en fenómenos crónicos, como pueden ser todos estos cambios de sustancia blanca, que son los que ustedes más ven en su práctica, sobre todo asociados a eventos lacunares en diferentes distribuciones, como puede ser esta zona de la corona radiada y del centro semioval. Si hablamos específicamente del síndrome antifosfolípido, sabemos que puede dar eventos isquémicos agudos o crónicos en diferentes ubicaciones, pero el territorio más sensiblemente afectado es la circulación terminal supratentorial. ¿Qué quiere decir esto? Los territorios de límite o limítrofes entre las circulaciones anterior y media, así como las circulaciones media y posterior. Eso se ve representado por estas dos bandas lineales de gliosis puntiforme relativamente confluente en ubicación bilateral, muy característico de síndrome antifosfolípido, así como el compromiso de la interfase septocallosa, que también es diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple inicial. Otro tipo de manifestación focal, la trombosis venosa, bien sea de las venas corticales o los senos durales como tal, que es un ejemplo de trombosis del seno transverso derecho. Miremos el aumento de señal en la estructura, tanto en el T2 como en el FLAIR, muy bien delimitado el trombo en el interior del seno sigmoideo del lado derecho en este T2, aumento de señal concomitante en el T1 y la falta de opacificación con el contraste de los dos senos en esta secuencia de venoresonancia contrastada. Casos doctor Asensio, 5 minutos. Gracias. Doctor Asensio, 5 minutos. Gracias. Casos más severos de trombosis venosa que pueden ser fácilmente identificados por tomografía. En este caso vemos la hiperdensidad del seno longitudinal superior y las venas corticales con un fenómeno de isquemia y transformación hemorrágica en el cuadrante posterior del lado izquierdo. Por último, lo menos frecuentemente afectado es lo relacionado a la vasculitis lúpica, donde vemos cambios de isquemia tanto de sustancia gris como de sustancia blanca, vemos fenómenos de gliosis, vemos también componente de microhemorragias y zonas focales de restricción de la difusión tisular, todo eso sumado a los defectos intrínsecos de la pared demostrados por las secuencias de tiempo de vuelo, como puede ser esta irregularidad o arrosariamiento de la arteria cerebral en territorio de la oftálmica derecha, circulación anterior, o en este caso en la cerebral media del lado derecho en el segmento de uno proximal. Caso de vasculitis lúpica. Principal diagnóstico diferencial, la encefalitis autoinmune. Vamos a ver un ejemplo de una mujer de 37 años con eventos paroxísticos y hallazgos focales al electroencefalograma con una primera resonancia en secuencias de T2 FLAIR y difusión que no tuvo hallazgos significativos. Siguió la clínica de síndrome de convulsión refractario. Un mes después tenemos estos cambios iniciales en la corteza, en ubicación del cíngulo, con algo de captación giral parietal, hallazgos que se volvieron mucho más claros en la siguiente evaluación con restricción de la difusión y que nos permiten hacer la aproximación a los hallazgos de una encefalitis autoinmune que para este caso fue corroborado como una anti-LGI1. Fue tratado con esteroides megadosis, plasmaféresis y posteriormente con narrador de esteroides. El primer caso de encefalitis autoinmune fue reportado en un paciente del instituto hacia el 2011 en un caso de teratoma ovárico en donde no tenía ninguna manifestación por resonancia cerebral, que es el hallazgo más común en esta entidad. Se reportó entonces un teratoma ovárico que tenía tinción por inmunohistoquímica positiva para proteínas y glial fibrilar, razón por la cual entendemos la fisiopatología de la entidad. No todos los casos son así de positivos en cuanto a la detección precisa y al buen pronóstico,
Miremos este caso, esta niña de 15 años, en donde con el mismo diagnóstico, lastimosamente, un diagnóstico tardío, terminamos en un caso de atrofia severo, irreversible. Las encefalitis autoinmunes están clasificadas desde el punto de vista morfológico como corticales, límbicas, de los estriados cerebelares o el cordón espinal. Esa es la clasificación que nosotros utilizamos desde el punto de vista de resonancia para tratar de restringir el diagnóstico diferencial y orientar la solicitud de paraclínicos. Los diagnósticos diferenciales más importantes de estas entidades son las displasias corticales, como estamos viendo acá, este engrosamiento cortical focal occipital lateral derecho, otro caso de engrosamiento cortical frontovasal derecho con brillo en todas secuencias de T2 y de Flair, y los gliomas de bajo grado que también dan un engrosamiento cortical focal. Por último, en cuanto a diferenciales de estos engrosamientos seccionales, estaría las áreas de localización de mielina, como vemos acá, estos aparentes engrosamientos de las formaciones hipocampales sin modificación con la administración del medio de contraste. Lo que podemos dejar acá. Muchas gracias por la oportunidad para mostrar estas casuísticas. En la sección de preguntas, de pronto discutimos lo relacionado con vasculitis inflamatoria de manera más puntual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Asensio, por su exposición. Agradecemos a todos los que están aquí presentes para darle continuidad a este proceso. Muchas gracias.